Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Espero que puedan estar súper bien. Doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir una vez más este nuevo video. Y en este caso, la reflexión que quería compartir le puse como título el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque justamente hoy estaba leyendo en un pasaje en Levítico donde Dios, donde habla acerca de la parte eh, de la ofrenda por los pecados. O sea, ese es el título luego en realidad de lo que sería Levítico capítulo 4, ofrenda sobre el pecado. Y estaba leyendo que que Dios era muy específico en realidad con el pueblo de Israel, con los judíos, ¿verdad? En cuanto a lo que eran las ofrendas y el tipo de ofrenda que tenía que ser presentado, ¿verdad? Que no era precisamente para, que era una forma de que Dios pudiera perdonar los pecados que ya sea el pueblo o los propios sacerdotes cometían, ¿verdad? Y me pareció muy interesante en realidad, y por eso quise compartir este mensaje. Y quería leer un poquito acerca de lo que estuve anotando y compartiendo. Y dice en el versículo 32 de capítulo 4 de Levítico: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degolla el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará al sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Y yo realmente me puse a pensar que qué difícil, ¿verdad? O sea, qué difícil que, de que cada vez que uno cometía pecados, uno tenía que ofrecer, ¿verdad? Sacrificio, dice, de animales. O sea, esa era la forma en la que el pueblo de Dios tenía que presentarse para poder recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Tenía que ofrecer un sacrificio de animal, ya sea de paloma, ya sea de un cordero, de una cabra, y había instrucciones específicas que uno tenía que seguir para que Dios pudiera aceptar ese sacrificio. No era simplemente que uno llevaba cualquier animal y ya estaba, sino tenía que ser lo mejor, y había instrucciones que tenían que cumplirse para que justamente en esa ofrenda pueda ser aceptado. Y una de las cosas que a mí me llevó esta palabra es a recordar justamente lo que Juan mismo declaró acerca de Cristo en el Nuevo Testamento cuando se fue para bautizarse junto a Juan, y las palabras de Juan fueron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pude recordar esa palabra. Yo creo que el Señor me recordó esa palabra mientras leía esto, y lo que puedo decir es simplemente gracias Dios, porque hoy en día ya no tenemos necesidad de presentar ningún sacrificio de animales por el pecado. ¿Por qué? Porque hubo alguien que ya pagó el precio. Hubo alguien que ya, dice la palabra, que se entregó como ese cordero, como ese sacrificio, como ese cordero pascual, de una vez y para siempre, para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados. Y hay algo que justamente yo quería compartir, que está en el libro de Hebreos, que el apóstol Pablo explica así exactamente, justamente acerca de lo que yo le estoy compartiendo. Y quería leerle un poquito el contexto para poder cerrarlo con una pequeña reflexión que dice, versículo 4 de Hebreos 10 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Con el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron los cuales se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitando lo primero para establecer esto último. En esa verdad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, dice, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Quiero que repitas conmigo ahí donde estás: hecha una vez y para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Asimismo, dice: hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esa sangre que tiene poder, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice la palabra: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Wow, no dejando de congregarse, así que no se dejen de congregar, porque este es un tiempo de estar, este es un tiempo donde no es un tiempo realmente de bajar la guardia ni de tirar la toalla, sino de seguir adelante, porque lo mejor está por venir. Pero este pasaje revela algo extraordinario, que ya hubo un sacrificio, que ya hubo una ofrenda por el pecado que se hizo, dice, de una vez y para siempre. Y ese es Cristo. Esa ofrenda fue Jesucristo en la cruz, que con su sangre Él expió nuestros pecados, que con su sangre Él nos redimió de la vida que estábamos viviendo, que nos llevaba a condenación, a muerte eterna. Con su sangre Él nos justificó y nos hizo, dice la palabra, un pueblo santo para Él, y una iglesia sin mancha que Él vendrá a buscar. Así que si realmente vos aún no le recibiste a Jesús en tu corazón, si vos nunca escuchaste realmente esta verdad, y es la primera vez que a lo mejor estás escuchando, y no tuviste una experiencia realmente con el Señor, yo te digo que vos necesitas recibir el regalo de la salvación. Yo te digo que vos necesitas ser perdonado, porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay ningún justo sobre la tierra. Y la única forma en que nosotros realmente podemos asegurar una salvación con Dios eternamente, porque existe el cielo, existe una eternidad, existe una vida más allá, y porque esto que estamos viviendo nosotros ahora es algo temporal, pero la verdadera vida está después de que nosotros partamos de este mundo, porque habla la palabra de un cielo, de un infierno que es real, quiera creerlo o no, es real. Y lo único que puede salvarnos, dice la palabra, para que no vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo con Jesús, es justamente aceptando esta ofrenda de amor, es aceptando y reconociendo el sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros, que con su sangre nos perdonó, que con su sangre nos redimió y nos hizo aceptos, dice la palabra, delante de Dios, que nos justificó, nos santificó y nos hizo hijos de Dios. La palabra dice que si confesamos en nuestro corazón, con nuestra boca, y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, que Dios realmente pagó ese precio mediante Jesucristo por nosotros, dice que seremos salvos, y que Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vos querés aceptar ese regalo, yo te pido que ahí donde estás repita conmigo: Señor Jesús, reconozco, Padre Celestial, que soy pecador, que necesito de tu perdón, que necesito de tu misericordia. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Entra, Señor, a mi corazón y a mi vida, y hazme ahora, Señor, tu hijo, tu hija, Padre Celestial. Limpia de mis pecados, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. También vengo a perdonar a las personas que me dañaron, me ofendieron, me lastimaron, y te doy gracias, Padre Celestial, porque a partir de hoy soy un hijo, una hija de Dios, y voy a vivir contigo, Señor, voy a caminar contigo en este mundo, y eternamente, Padre Celestial, cuando me encuentre contigo en la gloria. Gracias, Señor, por la salvación y por la vida eterna, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si hiciste esta oración, felicidades.
y te invito a que puedas buscar una Biblia si por ahí no tenés y empieces a leer tu Biblia, porque ahí es donde vas a encontrar justamente lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Y que puedas buscar apenas puedas, ¿verdad? También un lugar donde puedas conectarte, ¿verdad? Donde se enseñe la palabra, la sana doctrina, una iglesia cristiana, donde se enseñe la palabra de Dios, la sana doctrina, que eso va a ser muy importante para tu crecimiento espiritual. Así que saludos, ánimo y muchas bendiciones. Chaucito.